Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. Radio Pichincha. Hola con todas y todos, bienvenidos a Frente Radiosa, un espacio que, como lo decimos semana tras semana, está comprometido con debatir y agitar la política. Soy Yura Serrano y hoy los acompañaré en la conducción junto con Isabel Díaz. En este lunes 5 de agosto comenzamos con Frente Radiosa. Bienvenida, Isa. ¿Qué tal, Yura? ¿Cómo estás? Aprovecho para recordarles que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia, así como también para Santo Domingo y para parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Frente Radiosa es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras distintas redes sociales y plataformas digitales como Facebook, Twitter, Instagram. Nos encontramos con el nombre de Frente Radiosa. Así es, hacemos también llegar un saludo a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en Estados Unidos. Saludamos también a la coordinación técnica que nos acompaña desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa. Hoy un interesantísimo panel, como tratamos de llevarlo semana tras semana a toda nuestra audiencia. Ponemos la lupa sobre quizá el tema de la región, las elecciones en Venezuela y la posición de las distintas izquierdas latinoamericanas. Para ello nos acompañan David Chávez, él es sociólogo y docente universitario. Está también con nosotros Esteban de Gori, profesor de la Universidad de San Martín e investigador del CONICET en Argentina. Y esperamos también que se sume al programa Pierina Ferretti. Ella es socióloga y directora de la Fundación Nodo 21 de Chile. Antes de comenzar el debate con nuestros invitados, quisiéramos situar algunas líneas que ha preparado el equipo de producción del programa sobre el tema que nos compete. Elecciones venezolanas de julio 2024. Como estaba previsto, la crisis política se desató en Venezuela tras las elecciones. Ningún actor político reconoce a su adversario, ninguna acta oficial ha sido presentada casi 10 días después de los comicios por los órganos oficiales. La palabra fraude está en boca de todos. Todos los dedos, incluso de actores políticos usualmente cercanos al chavismo, señalan al régimen de Maduro y dudan de los resultados emitidos por las instancias encargadas del asunto. La protesta social ha avanzado, la represión gubernativa no duda en contenerla. Además de la inestabilidad del país y de la profundización de la crisis social y democrática, el affaire Venezuela trata una enésima controversia en la izquierda global y latinoamericana. ¿Cómo se han posicionado esta vez las izquierdas? ¿Se aprecia una inédita división en el campo progresista latinoamericano? ¿Cómo lee la izquierda regional las elecciones en Venezuela? ¿Qué efectos tiene ello sobre los viejos debates sobre Cuba y la democracia? De esto y más charlamos esta tarde en Frente Radiosa. Bienvenidos y bienvenidas. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Radio Pichincha. Con varias de esas interrogantes que ha planteado y ha puesto sobre la mesa Isa, buscamos dialogar con nuestros invitados en esta tarde, tanto con David, con Esteban, y esperamos que se sume Pierina también. Discutimos entonces de uno de los temas quizá más incómodos en la actualidad, que es sobre tanto la elección específicamente en Venezuela como el proceso que ocurre allá. Y para ello, quizá para empezar a arrojar elementos y complejizar la discusión, David, quisiera empezar contigo. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Cómo lee cada uno la situación política que está allá, desde las distintas posiciones, tanto intelectuales como políticas desde la izquierda? ¿Cómo se lee y qué posiciones se van sosteniendo o se van desplazando ante lo que ocurre en el hermano país de Venezuela? Bienvenido, David. Quizás si nos ayudas con tu micrófono, David. Mil disculpas.
¿Qué tal, Yura? Isabel, gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y compartir sobre todo el panel con Esteban, a quien también le mando un gran saludo. Y, no sé, yo, digamos, me interesaría más que lo interno, que ya sabemos, del chavismo, la oposición, cada uno acusándose de fraudes mutuos, digamos, o algo parecido, con marchas en la calle, un poco un viejo libreto también, ¿no? Hay que tener en cuenta eso de que es lo que se ha venido viendo desde la época de Chávez. Pero a mí lo que me llama la atención sobre todo es lo que ustedes ya señalaban, cómo esto ha generado una discusión a escala regional e inclusive global, en las izquierdas particularmente, porque se entiende que las derechas estén contra el régimen de Maduro y ya y traten de tumbarlo y etcétera. Lo más relevante de este momento me parece que lo voy a poner solo en la escala regional, porque me parece que ahí es más visible. Creo que es como las distintas izquierdas se han posicionado, y me parece, me animo, digamos, a pensar que en buena medida eso tiene que ver, por una parte, con la defensa legítima de la democracia. No voy a poner en cuestión eso, pero me parece que tiene mucho que ver también con el síntoma que significan esos alineamientos, sobre todo los alineamientos críticos con el chavismo y con el gobierno de Maduro, con la derechización de la región. O sea, me parece que evidentemente, me temo, digamos, que las izquierdas, los gobiernos sobre todo, están siendo sumamente cuidadosos para no verse embarrados con ese hálito de radicalismo, de extremismo que parece transmitir el chavismo. Me parece que de alguna manera se ha convertido como una especie de peste regional con la que nadie quiere estar ahí. Lo segundo que diría es, también creo que estamos cerrando la discusión en una simplificación excesiva, digamos, ¿no? Es o estar completamente con el chavismo o estar completamente en contra del chavismo. Y eso me parece que no aporta a la discusión, porque ahí sí es o legitimas las violaciones de los derechos humanos, del autoritarismo, porque dices que la oposición no presenta pruebas, que es mi caso, digamos, yo todo el tiempo me pregunto y a todo el mundo le pregunto y pregunto de nuevo en este panel, ¿dónde están las pruebas del fraude? Es decir, yo no las he visto. O, si alguien me lo explica acá, yo condenaré el fraude, porque obviamente no voy a admitir ni con la derecha ni con la izquierda un fraude. Eh, pero más allá de eso, digo, ya la discusión rebasó la veracidad de si hay o no fraude, etcétera, para la derecha global regional. Hay fraude, la puesta en duda que ciertas izquierdas están haciendo también contribuye a eso. Entonces, creo que en la complejidad de lo que está ocurriendo ahí hay unas lecturas más globales que están en juego, regionales sobre todo, y me parece que por ahí hay mucho que debatir. Solo señalaría una tercera cosa de entrada que también me parece importante, y es que yo no encuentro una propuesta alternativa de las izquierdas críticas del chavismo frente a la situación actual. Es decir, porque uno puede ponerse al margen y en las abstracciones y decir, no, no, ni la derecha venezolana ni el chavismo autoritario, pero no encuentro una propuesta sólida de cómo se sale de esta crisis. Porque en la realidad de la política venezolana, me temo que, lamentablemente quizá para mucha gente, hay dos alternativas políticas, nada más, en este momento. Ojalá y luego se construyeran otras, pero en este momento hay dos y los alineamientos terminan favoreciendo una u otra posición. Gracias, David, por esta intervención de arranque y transmitimos de partida la misma interrogante a Esteban. ¿Cómo leer lo que está pasando en Venezuela? Quizá y necesariamente no se puede leer solo el proceso electoral apenas sucedido sin leer lo que, como planteaba David, tiene ya un largo trajín y que digamos es casi el objeto de predilección para la polarización política en la región, lo que ocurre allí. Bienvenido, Esteban, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que se escuche bien. Gracias por la invitación. Hola, David, Isa. A ver, yo creo que creo que lo que de alguna manera desata este gran conflicto y que incomoda también a las izquierdas, y cuando digo a las izquierdas, digo fundamentalmente a dos países, que me parece que son los dos grandes jugadores de América Latina, que son México y Brasil. Lo que me parece que
mueve ahí o desequilibra la balanza es el problema de las actas. Y acá sí hay un tema que es para mí central. Más allá de la discusión si es fraude o no es fraude, efectivamente hay un problema con las actas, hay un problema con esa fiscalización, e inclusive hay algún problema vinculado a la auditoría que tiene que ver con no solamente las actas, sino con lo que se habló en algún momento de ciberataque o no ciberataque. Efectivamente hay un problema. El problema de las actas genera una cuestión muy importante que es la suspensión de la creencia. O sea, efectivamente hay algo que a mí me gustaría, a veces uno puede ver el análisis geopolítico, que es muy importante, el debate de las izquierdas y las derechas, pero también efectivamente hay algo que está pasando y que también tiene algo de novedoso. Estas no son las guarimbas del 2016, 2017. Efectivamente acá se produjo algo importante con el voto. Hay mucho voto de ex chavistas que apoyan a esta opción opositora. Hubo un corrimiento de Maduro los últimos años, una moderación, reducción del gasto público, la salida de los controles cambiarios, lo que en la Argentina se conocería como cepo. Se mantuvieron grandes insuficiencias con los servicios públicos. La migración fue muy importante, posiblemente en los últimos años se haya detenido, pero sigue siendo muy importante. Entonces creo que estamos ante un momento complejo, un complejo de una suspensión, de una creencia que hasta este momento uno diría más o menos funcionó. Quiero decir, el chavismo se había enfrentado a 31 elecciones y más o menos funcionó. Quiero recordar el caso de Maduro-Capriles, donde Capriles pierde por muy poco, hay que acordarse por un punto, y esto no pasó. Hubo un reconocimiento, inclusive las fundaciones como la Jimmy Carter, en la cual el propio gobierno chavista confiaba, también en este momento dice que hubo algunos problemas con el tema de las actas. Entonces, ahí me parece algo muy importante. Hay una ruptura de la creencia que se fue construyendo en el largo tiempo. O sea, las elecciones expresan algo que se rompió. Uno después puede discutir un montón de cosas, las posiciones de Machado, las posiciones de González, las posiciones de Maduro, pero sociológicamente algo se rompió y hay una suspensión de la creencia. Hay 2.000 personas detenidas que uno podría decir, bueno, estaban transgrediendo un montón de cuestiones. Uno podría revisar hasta los discursos de Diosdado Cabello, una cantidad de cuestiones que uno podría, pero sí me parece que hay una suspensión de la creencia a un régimen político con algunas novedades, y me parece que una de ellas es que hay una gran cantidad de voto chavista o ex chavista que ha votado en este caso a la oposición. Y además algo interesante, hay un crecimiento muy importante del voto y de la participación electoral con respecto a la última elección presidencial, ¿cierto? De 46 a 59, quiero ser preciso con esto, hay casi 13 puntos de participación. Y a esto hay que agregarle un conjunto de procesos que se dieron: la migración, remesas, deterioro de la vida en algunos sectores, inclusive más en los sectores propios del chavismo históricamente. Entonces yo creo que acá hay un punto, hay una ruptura una suspensión, diría yo, para ser más preciso, de la creencia en un sistema o en un gobierno que se expresa por una parte importante de la sociedad. No digo toda, una parte importante de la sociedad. Muchas gracias, Esteban. Sobre esto podemos seguir conversando más adelante. Quisiera más bien darte la palabra, David, y pedirte una reacción sobre esto que nos comenta Esteban en torno a la crisis o a la suspensión de la creencia respecto al régimen chavista, hoy expresada o no en el gobierno de Maduro. ¿Cuál es tu lectura al respecto? ¿Podemos hablar en esos términos de una suspensión de la creencia o también hay que situar de alguna manera una crisis de legitimidad de las instituciones, de legitimidad democrática, incluso para quedarnos aún dentro de lo que ocurre hoy por hoy en Venezuela? David. Perdón, ya. Bueno, para empezar, hay que decir que no, sería una locura tratar de defender el proceso venezolano desde una perspectiva
buenista de que todo lo que ha ocurrido en Venezuela merece rescatarse, de que la situación de Venezuela siquiera es sostenible. Es una situación difícil desde hace años. Creo que ese es un punto de partida que es indiscutible. O sea, en general, coincido con el diagnóstico que hace Esteban a partir de todos estos problemas que ha habido, las cifras de desigualdad, por ejemplo, y esto ya desde la época de Chávez, no mostraban disminución, sino acrecentamiento, y particularmente en los últimos años, por ejemplo. Es decir, desde las izquierdas, sobre todo, no podemos defender un proceso así, estoy de acuerdo. Eh, lo que a mí me resulta problemático es el cierre de entonces, o la vuelvo sobre la pregunta que hacía. ¿Y entonces qué en este momento? Apoyar a la derecha. Digo, a esa derecha, además, a la derecha venezolana, que es lo que es, en el entendido de que por esa vía nos vamos a librar del chavismo. Es decir, y no es que tenga obviamente una respuesta, pero me parece un proceso sumamente complejo. ¿Que hay deterioro institucional? Por supuesto que sí. Sin embargo, yo diría que ese deterioro institucional, o sea, el deterioro en general de la situación venezolana, que es un poco lo que vemos de modo más visible, es precisamente lo de la recuperación económica, que ha significado efectivamente echar un poco para atrás lo que era originalmente el proceso del chavismo, pero me parece que eso también llevó a una serie de errores del gobierno, al final del gobierno de Chávez y al inicio del gobierno de Maduro, que impidió contener el golpe que significaba el bloqueo económico. Es decir, era necesario ese ajuste, aunque no nos gusten muchas de las medidas que se están tomando ahí. Es una economía que está prácticamente dolarizada de facto, por ejemplo. Entonces, es complejo el panorama, pero eso ha permitido, en cambio, contener la gravísima situación, contenerla nomás, ¿no? Esto hay que ver, la gravísima situación social, económica y humanitaria, inclusive a la que llegaron producto de la migración. Yo no veo una salida en la derecha, esa es para mí la cuestión. Me parece que sencillamente esto puede ser para mucho peor. Creo que el chavismo tiene un sinnúmero de problemas dentro que tendrían que ajustarse y mejorarse, pero tampoco veo muchas posibilidades de eso, soy honesto. Es decir, es que la situación es absolutamente excepcional y eso es lo que me parece que hay que tener en cuenta. Es decir, no es una democracia normal, no hay una institucionalidad normal en Venezuela. No creo que eso responda exclusivamente a lo que ha hecho el chavismo, que esa es otra cosa muy importante. Es decir, el chavismo ha gobernado con una lógica de sabotaje permanente, permanente. O sea, es decir, no recuerdo la elección de Capriles, que efectivamente fue muy cortita, como bien decía el Esteban. No recuerdo si ahí salieron a decir fraude, pero recuerdo que la gran mayoría de las elecciones salieron a decir que había fraude. Los intentos tuvieron hasta a Guaidó de presidente designado por su cuenta. González acaba de hacer lo mismo. Es decir, sin desconocer los errores del chavismo, sin desconocer el hecho de que hay mucho descontento, coincido también en que evidentemente los análisis lo han dicho. Me pareció muy, muy relevante eso que decía el Esteban, que lo leí también escrito en un texto que habías publicado en Anfibia, Esteban, esto de hay sectores del chavismo que se pasaron y están apostando por esta opción. Yo creo que esos son signos evidentes y creo que el gobierno debería tomar nota de eso, efectivamente. Pero me temo mucho que estamos llegando a una situación en la que lo que vamos a reproducir es el antagonismo existente ya durante 25 años. Y no veo, honestamente, no veo una salida que haga posible que se tenga un chavismo renovado, un chavismo más democrático. No lo veo posible, pero me parece que la otra opción es aún peor. Gracias, David. Esteban, quisiera regresar contigo en torno a tu tesis sobre la suspensión de la creencia, tal cual la mencionabas. ¿Viene esta tan solo desde los militantes chavistas? Pero ¿qué ocurre justamente con estas izquierdas latinoamericanas? ¿Se mantienen en este aparente error o mala lectura al querer interpretar a Maduro como estela del proyecto chavista? ¿Hay en tu lectura un error de enfoque? Desde las izquierdas latinoamericanas me refiero. No, a ver, creo que se escucha bien. No, creo que, a ver, el chavismo siempre fue un elemento de discusión de toda la izquierda latinoamericana. Eso es el primer punto, siempre fue así. Cualquiera que conoce la Argentina, para el propio kirchnerismo, el chavismo era una discusión, posiblemente
partido de Lula, posiblemente en el masismo de Evo tal vez había menos discusión, pero el chavismo siempre desde el primer momento generó discusiones en la izquierda latinoamericana. Una izquierda latinoamericana que en este momento sí aparece dudando del proceso electoral. Ahí está claro el tema de Lula y de México. Para mí, y acá México es interesante porque México está asumiendo o está intentando realizar una negociación teniendo en cuenta la tradición mexicana de intervenir en los procesos electorales, ¿cierto?, de otros países, o en los problemas o en los conflictos internos de otros países. Entonces, me parece que acá la reacción de Brasil y de México empiezan a denotar que esa incomodidad que se construyó durante años se empezó a expresar en los últimos tiempos, no solamente con este conflicto, sino con la participación de Corina Machado, con el problema de la oposición venezolana en el momento de la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, una serie de temas que hizo que la izquierda latinoamericana asuma una posición un poco más distante. Creo que esa posición tiene que ver, lo digo como hipótesis y se puede discutir, hay algo de la izquierda latinoamericana, tal vez no chavista, que se coloca o se para construir su legitimidad política en las urnas, cosa que de alguna manera el chavismo pone en duda, pero que también pone en duda otros gobiernos de derecha en el mundo, con lo cual parecería ser que ciertas izquierdas latinoamericanas construyen su núcleo de legitimidad en la democracia tal cual más o menos la entendemos teóricamente. Hay un lugar donde el progresismo construyó una base de legitimidad, ¿sí? Una democracia que hoy no solamente está discutida por derechas y por algunos procesos que podría ser en este caso el chavismo, sino que está discutida a nivel mundial. O sea, hoy el problema de la democracia tiene que ver con que muchas democracias hoy albergan a su interior políticas autoritarias. Hay que ir a ver a Europa, salgamos de América Latina, vayamos a Polonia, vayamos a Hungría, ya vamos a ver qué es lo que pasa en Gran Bretaña con todas las manifestaciones antiinmigrantes. O sea, de alguna manera hay algo de la globalización que pone en jaque a la democracia tal cual nosotros la conocíamos, porque pone en jaque un montón de cosas, los partidos, las formas de participación, etcétera, etcétera, etcétera. La transformación de las participaciones en audiencias, bueno, un conjunto de cosas que ahora acá no podemos discutir, ¿cierto? Ni plantear. Pero efectivamente hoy la democracia está en una situación bastante compleja de estabilizarse como tal, por muchos problemas. Lo podemos ver en Estados Unidos y nos vamos también a los Estados Unidos. Entonces, yo creo que ahí hay un problema global en términos de la democracia. Y entiendo yo que una parte de la izquierda latinoamericana vuelve al núcleo democrático en el sentido más teórico, más fuerte de los años inclusive 80 y 90, ¿cierto? Entonces me parece que ahí es el lugar donde separan Brasil, México y otros países para reclamar la construcción de un punto de legitimidad. Entonces, ahí está un poco la discusión. Y me parece que hoy Venezuela está en un problema porque yo ahí coincido con David. Justamente Lula debe decir lo mismo. No le vamos a regalar el proceso electoral a Corina Machado, pero tampoco podemos desconocer que Maduro no tiene actas. O sea, ahí está el problema político. Ahí está el dilema que tiene hoy Brasil y México. David, volviendo contigo, una de tus primeras apreciaciones, digamos, en respuesta a este tema era un poco cuestionar lo que decías, casi como que el borixismo criollo respecto a una posición que evidentemente se desmarcaba del potencial reconocimiento del resultado planteado por el CNE venezolano y cuestionando además un poco este espíritu también de la equidistancia de varios procesos, sobre todo en el Cono Sur, de líderes identificados en un inicio con la izquierda, pero que han tenido un desplazamiento
tanto ideológico en el juego geopolítico también de la región. En ese sentido, quizá el pronunciamiento que tuvo Petro, que es hasta una invitación a problematizar el proceso y el resultado en Venezuela, lejos de, es como decía Esteban, entregar por poco las elecciones desde la posición de izquierda hacia Machado, hacia la oposición. ¿Cómo caracterizar entonces digamos, estas distintas posiciones? Por un lado, el eje que se decía México, Colombia, Brasil, que quizá son el sostén internacional con matiz de lo que queda de Venezuela, mientras que incluso los expresidentes argentinos, el intercambio que ha habido con Cristina, la posición de Alberto desde un inicio, esta posición quizá más del cono sur, entre comillas, institucionalista y alineada con la democracia liberal y esa suerte de fortaleza institucional que en procesos de cambio como los que ha sufrido la región quizá no son equiparables. ¿Cómo caracterizar esa distinción sin colocar todavía en la mesa, por ejemplo, el caso cubano? Bueno, es que ahí lo problemático es, voy a sonar a muy viejo con esto que voy a decir. Lo problemático es la democracia sin adjetivos. Es decir, y me parece que esa es una discusión importante. Yo no creo que la posición de las izquierdas radica exclusivamente en una defensa así en abstracto de la democracia sin adjetivos. Ahí discrepo de lo que plantea el Esteban. Yo creo que esta posición es un signo de la derrota de las izquierdas en América Latina, de cómo están de arrinconadas en términos ideológicos y políticos, que cualquier atisbo de respaldo al gobierno de Maduro puede ser visto como poner en riesgo el respaldo político que tiene. Obviamente terminan defendiendo esta idea abstracta de democracia, porque indirectamente ese efecto es el que termina provocando esto de mejor no alinearse con Venezuela. En países, estoy pensando sobre todo en el Brasil, tengamos en cuenta el contexto del Brasil. Yo me haría la pregunta de si el Lula de la época de Chávez frente a un ataque de la derecha y del neoimperialismo como el que está recibiendo el gobierno de Maduro, Lula no se habría puesto al lado de Chávez, como lo hizo en varias ocasiones. Pero el Lula de esa época no es el Lula de ahora. El Lula de ahora es el que enfrenta una discusión que además yo puedo entender que obviamente hay que hacer un llamado a la democracia porque efectivamente en el Brasil, post-Bolsonaro, post-ataque al palacio de gobierno y demás, al estilo de los trumpistas en Estados Unidos, la democracia brasileña está crujiendo por todas partes, por supuesto. Pero me parece que eso al mismo tiempo explica el por qué hay que ser cuidadosos en alinearse con cualquier cosa que suene a una izquierda más radical, que es la izquierda, digamos, que ese es el sentido que tiene, no tanto si la discusión es respeto o no a la democracia. Y lo voy a poner en estos términos, o sea, digamos, me parece que la comparación puede ser válida en ese momento. Estos líderes no es que no han dicho nada, no me refiero a México, Brasil, Colombia, pero no han hecho un escándalo de la clausura democrática que vive el Ecuador desde hace 8 años. Es decir, acá casi no hay democracia. Y ha ocurrido exactamente lo mismo de lo que se le acusa al gobierno de Maduro. Ni siquiera me voy a meter en esa discusión. Proscripción política, persecución judicial, inclusive todas las cosas horribles que han ocurrido en las últimas elecciones, como los asesinatos presidenciales y el uso político de los asesinatos, político judicial de los asesinatos presidenciales. Claro, el Ecuador no está en la disputa geopolítica, en el centro de la disputa geopolítica como está Venezuela, por supuesto. Pero y la defensa de la democracia, que se supone que es el principio que ahora se está enarbolando, me parece que es cuestionable. Yo me temo que tiene mucho que ver, sin negar que está lo otro, lo de la defensa de la democracia en abstracto, pero tiene mucho que ver, creo, con ese avance de la derecha y con que hay que tener cuidado con el avance ese de la derecha para no ensuciarse demasiado
con Venezuela, que es precisamente la víctima sacrificial de cualquier debate político en América Latina para estigmatizar a las izquierdas. Entonces, me parece que en buena medida esta apelación de estos gobiernos termina contribuyendo a las posiciones dominantes en el mundo. Es decir, yo no paro de pensar en la imagen de este debate que estamos teniendo entre los gobiernos de México, de Brasil y de Colombia, y por otro lado, Elon Musk. Y Elon Musk como el gran elector. O sea, Elon Musk es el gran elector de Venezuela. Yo me preguntaría ahí, las posiciones de los gobiernos de izquierda, ¿a quién favorecen? A Elon, o sea, o preguntaría más bien así, ¿favorecen a Elon Musk y toda la estrategia que están montando ahí? Me temo que lamentablemente sí. Es decir, ese para mí es el problema. Es decir, quizá había otras vías, yo no las tengo claras, pero quizá había otras vías y creo que eso está ayudando poco, digamos, en la posibilidad de encontrar una salida democrática. Me parece que más bien eso termina posicionando con mucha fuerza el ataque que la derecha, que no tiene nada democrática, digamos, la derecha David, venezolana. una breve repregunta contigo antes de ir con Esteban. Pero finalmente, más allá de hablar casi que en abstracto o con apellido de la democracia, la pregunta concreta ante lo ocurrido, sin caer en reduccionismos, ¿hay democracia sin actas? Bueno, por supuesto que no. Es decir, es que ese tipo de planteamientos son los que me parecen maniqueos. Es decir, acá quien tiene que demostrar el fraude es la oposición y creo que todos sabemos que demostrar un fraude electoral es lo más fácil del mundo. Ya han visto ustedes las actas que que ha presentado la oposición venezolana. O sea, no dudamos de Maduro, pero no dudamos de las actas que ha presentado la oposición. No dudamos de que la oposición dice, porque eso es lo que está sosteniendo nuestro argumento contra el gobierno de Venezuela. La posición lo que dice la oposición. Es lo que dicen, no lo que demuestran. Y a partir de eso, inclusive en la izquierda estamos construyendo el relato de que el gobierno de Maduro es fraudulento. Pero supongo que han revisado el sitio web ese que tienen, y ahí puedes ver con toda claridad cómo están tergiversando las actas y se han inventado actas y han hecho ahí no sé qué cosas raras. No pueden probar el fraude. Voy a citar a Durán Barba, que no es santo de mi devoción, o sea, pero para mentir habría que ser un poquito más cuidadosos, o sea, el 70%, o sea, es delirante lo de la oposición. Si yo no veo ahí insisto, si yo vería ahí una denuncia consistente, yo inmediatamente condenaría el fraude en Venezuela y lo pondría en duda. Lo que yo no termino de encontrar es una denuncia consistente. Las razones por las cuales el gobierno de Maduro no publica las actas me parece que son motivo de otra discusión. Yo ahí me alinearía un poco con la posición que en algún momento sobre esta discusión planteó en estos días Monedero en algún espacio. Y él decía que es evitar entrar en una guerra de actas que lo único que va a hacer es seguir exacerbando el conflicto. Pero insisto, puedo no estar de acuerdo con esa posición del gobierno, pero quien tiene que probar el fraude es la oposición. Esto me suena a lo que pasa siempre con la derecha, lo que pasó en Ecuador hace unos años, que salía Guillermo Lasso diciendo que le robaron la elección con unas cajas vacías. Entonces, me parece que la discusión no prospera en el campo de las izquierdas si nuestros planteamientos parten de ahí, de darle completa credibilidad a lo que está diciendo la oposición venezolana. Esteban, en ese contexto, digamos, ¿se podía anticipar un escenario, digamos, en estos términos de desconocimiento de todas las partes al propio proceso en el que finalmente se apostaron y hubo diferentes momentos de al menos tratar de recomponer la senda democrático-institucional en Venezuela, de sostenerla, más allá del juego de los actores internacionales? ¿Cómo caracterizan entonces, cómo caracterizar desde la izquierda las condiciones democráticas en este país, más allá de la sola elección, sino en términos también amplios de participación, de institucionalidad, incluso de proyecto y de apertura de las condiciones democráticas? Creo que ha sido clave algo que ha planteado David, y es no podemos hablar de Venezuela tampoco en abstracto sin pensar en el juego internacional.
La lectura, por la otra mano, es coger solo desde la lectura geopolítica de lo que pasa en Venezuela, y es un poco lo que se ha acusado sobre todo a la presencia de Podemos en el proceso venezolano. ¿Cómo, encontrar o tratar de sortear ahí algo que está asociado necesariamente al rol de las izquierdas, que es robustecer la noción de una democracia no solo liberal, sino en términos radicales? A ver, lo que pasa es que yo acá lo que no coincido es en el sentido con David, es que, a ver, el Estado, en tanto Estado, tiene que garantizar la creencia en el proceso electoral. Este es el punto. Para mí, de hecho, había un acuerdo firmado por todos los candidatos y candidatas acerca del reconocimiento del proceso electoral previamente. No es que no lo hubo, o sea, se llegó con un proceso discutido, y al final de eso un proceso acordado. Y de hecho en el CNE había un documento firmado por todos los candidatos donde efectivamente aceptarían los resultados. Ahora, la aceptación de los resultados, lamentablemente el Estado y sus instituciones tienen que dar la garantía de que efectivamente esos resultados son legítimos, pero esto lo digo para el chavismo, para cualquier país del mundo. O sea, si no existen los mecanismos para creer en el resultado, estamos en un problema, sobre todo en países con dinámicas polarizadas, que es el caso de Venezuela, como otros países, como lo fue la Argentina. La Argentina viene de una elección polarizada, y otros países. Entonces, en situaciones polarizadas me parece que lo que se intentó hacer, y creo que salió mal, fue la construcción de un proceso electoral donde todos tengan garantías del mismo, y creo que eso el Estado o el gobierno efectivamente no pudo hasta ahora demostrar que efectivamente eso fue así, y es lo que está generando. En términos de lo que uno podría decir, ¿cuáles serían las discusiones de las izquierdas? Acá hay un tema que tal vez a veces nos olvidamos. La recuperación democrática de los años 80, esto ya está discutido, esto no es mío, esto ya está discutido y más o menos consensuado por muchos sociólogos latinoamericanos. La recuperación de la democracia en los años 80, sí, fundamentalmente implicó una cosa por parte de la izquierda: la aceptación de la democracia y la no aceptación de la lucha armada o revolucionaria. Este es el punto central, que esto se va construyendo un consenso en torno a lo que para la izquierda era la democracia. Entonces, sobre este legado hay que pensar los movimientos de las izquierdas, que en su momento dijeron la recuperación de la democracia, entre otras cosas, es la negación de la lucha armada y de la revolución, para decirlo rápidamente. Sobre eso se fue construyendo izquierdas o progresismos. Y ahí podemos ver el kirchnerismo, que tiene una larga tradición, digamos, los montoneros, para ponerlo de alguna manera, los tupamaros, ¿sí? Después con el Frente Amplio. O sea, hay un conjunto de procesos políticos que en los 80 dice, bueno, se acabó la revolución, ahora viene la democracia y jugamos este juego. Ese es un juego en el cual la izquierda va construyendo un legado. Y ese legado se va complicando por los procesos globales, por los procesos de diversificación, precarización laboral, construcción de nuevas identidades, reconocimiento de disidencias sexuales hasta disidencias identitarias de todo tipo, con lo cual todo el juego democrático se va complejizando, y los progresismos van intentando, para decirlo de esta manera, aceptando o dejándose atravesar por este conjunto de disidencias, multiplicidades, nuevos derechos que ahora están en juego, que ahora están en juego. Ahora, el chavismo viene a poner una interrupción en esto, cuando efectivamente la apelación a la revolución, la apelación a las fuerzas armadas bolivarianas, a toda esta liturgia militar, que tampoco es nueva en Venezuela, esto no lo inventó el chavismo, es una larga, que tampoco lo podemos discutir acá, pero una larga legado militar en Venezuela, efectivamente viene a poner esta interrupción y vuelve a poner a la izquierda una nueva discusión, que hay que ver si las izquierdas querían aceptar esa discusión. Pareciera que no, ¿sí? En torno a cómo las izquierdas debían gobernar,
¿sí? Sus países, sus procesos e inclusive procesos regionales. ¿Qué es lo que terminó pasando? Y esto hay mucho escrito. Izquierdas afincadas, para decirlo, en, digamos, las fronteras de esto que llamamos democracia, construyendo procesos redistribucionistas, ¿sí? Muchas veces apelando al extraccionismo, otras veces tal vez no, un intento de cambiar la matriz productiva, no importa. Pero efectivamente esas izquierdas construyeron desde los años 80 hasta ahora esa relación compleja con la democracia y con el Estado. El Estado, en última instancia, debía ser un espacio de construcción de más igualdades a partir de la redistribución, ya sea del poder político, ya sea de lo económico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la izquierda quedó atrapada ahí y no es fácil de salir. Ahora, justamente por esta construcción de este legado de ciertas izquierdas, el proceso chavista, que en algún momento había generado una especie de interrupción o de nuevos debates, ahora efectivamente eso se exacerba. Entonces, yo vería un poco más la película de las izquierdas, y las izquierdas están en un problema. Lo podemos ver en Europa, o sea, cuando tienen que enfrentar el tema de la migración están en un problema, porque no saben mucho qué decir sobre el problema migratorio. Ahora sí, las derechas sí saben lo que hay que decir. Hay un montón de cuestiones que me parece que las izquierdas tienen que volver a pensarse, pero tienen que volver a pensarse a partir de las nuevas transformaciones. Entonces digo, hay que ver este legado y hay que ver cómo se fue posicionando y cómo se fue construyendo la izquierda de los años 80 hasta ahora. Gracias, Esteban. David, pensando en los efectos que puedan tener los pronunciamientos o la ausencia de los mismos sobre Venezuela en las distintas coyunturas nacionales, preguntarte qué efectos puede tener para el correísmo en un año preelectoral, además, las posturas o los silencios que han tenido sus líderes hasta el momento. Bueno, no han sido muchos silencios en este momento, sobre todo de Correa, ¿no? Y sí, creo que a la interna ese es el debate, un poco la misma historia, es decir, le conviene al correísmo hacerse cargo de la peste chavista. Digo, un poco pasa con el chavismo en América Latina, es lo que pasa con el correísmo en el país, ¿no? O sea, nadie quiere estar cerca del correísmo porque se le pega la peste. Entonces me parece que pasa lo mismo a escala regional. Y hay una combinación que no sé, hacia adentro ha habido las posiciones de algunos sectores que han dicho que es una mala idea alinearse con Maduro en esta coyuntura, con el chavismo, porque eso golpea al correísmo, su credibilidad y no va a poder ampliar su base electoral en las elecciones que vienen ya en febrero de 2025. Sin embargo, yo soy más bien de la idea de que no, es que es muy difícil suponer que si el correísmo se da un baño de borixismo, digamos, y se pone moderado y todo lo que hace el señor Boric, ciertos sectores del anticorreísmo blando, vamos a llamarla así, se van a creer esa historia. O sea, en el electorado ecuatoriano la conexión correísmo-chavismo es estructural, digámoslo así. Es decir, es muy difícil que eso se pueda desmontar. Si el correísmo tuviese una posición así, que además no la ha tenido nunca, particularmente Rafael Correa y algunos otros de sus líderes, sonaría como muy falso y pondría al correísmo en un serio aprieto frente a la posibilidad de convencer a los electores de que efectivamente no está alineado con Venezuela, y sobre todo porque, particularmente en la figura de Correa, Correa ha sido recurrente en tener una posición alineada, más bien en defender a Venezuela. Entonces, no sé si se le reste más, digamos, ya le ha restado mucho, por decirlo así. No sé si le vaya a restar más el que ahora se alinee, pero me parece que en el Ecuador las posiciones políticas en los electores están estructuralmente muy definidas y la posibilidad de que haya desplazamientos ahí me parece que son muy, muy estrechas. Ok, David, gracias. Esteban, hay una formulación de David que me llama mucho la atención, esto de la peste chavista, que en efecto podemos regresar sobre ella a partir de errores propios dentro del gobierno venezolano, errores de lectura de las izquierdas latinoamericanas, pero creo que no está de más situar o pensar en cómo se llega a construir esta idea, esta noción de
de la peste en torno a este proceso de izquierda, chavista, etcétera. Sobre todo si volvemos a ver, si volvemos la mirada sobre el rol de Venezuela a nivel geopolítico. ¿Qué peso tiene? ¿Por qué tantas miradas vuelven sobre Venezuela? Sabemos que es uno de los países con mayores reservas de petróleo del mundo, entre otros factores. ¿Por qué tiene un rol tan central lo que ocurre en Venezuela hoy por hoy a nivel geopolítico? Bueno, a ver, en principio Venezuela no es Cuba, no es Nicaragua, no es El Salvador, no es Honduras. Venezuela en principio es un miembro de la OPEP, que no hay que olvidarse. Tiene unas reservas petroleras muy importantes, reservas minerales muy importantes. Es un aliado estratégico, para decirlo así, pero de Rusia y de China, también de Irán. Eso de alguna manera se inserta en una dinámica global donde la tensión entre los Estados Unidos y China es muy intensa y lo va a ser las próximas décadas. Eso me parece que es el primer punto. El segundo punto tiene que ver también con algo simbólico, pero acá aparecen cosas interesantes. Trump, no ahora posiblemente, no los republicanos ahora, pero hace unas semanas atrás, Trump reivindicando de que Venezuela era un país seguro, ¿cierto? Entonces aparecen cosas como extrañas, ¿cierto? Trump reivindicando a Maduro y después a ciertas izquierdas les complica la situación del chavismo en Venezuela. Ahora, más allá de esto, me parece que Venezuela es un país estratégico, pero es un país estratégico no solamente por el tema petrolero, sino por el sistema de alianzas que ha construido Venezuela. Yo diría que Chávez nombra a Maduro porque Maduro fue un gran ministro de Relaciones Exteriores y fue efectivamente quien con Chávez y después este último tiempo, ha construido un sistema de red internacional que le ha permitido sobrevivir e inclusive morigerar las sanciones. Porque inclusive las sanciones tampoco fueron tan fuertes, pero las intentó morigerar. Entonces, la verdad que tuvieron una astucia diplomática bastante importante, justamente por la vulnerabilidad que tenían frente a los Estados Unidos. La pregunta que yo me hago es, ¿a Estados Unidos tampoco le conviene una Venezuela al estilo Libia? O sea, digo, ahí hay un tema que tiene que ver con la seguridad, con la discusión democrática, regional, ya digo, en términos de estabilidad y conflicto, que me parece que ni siquiera a Estados Unidos le conviene una conflictividad de largo alcance en Venezuela. Por todo lo que dijimos, no les conviene. Entonces, me parece que Venezuela hoy es el gran dilema, es un gran dilema, porque nadie mucho sabe qué hacer con Venezuela. Nadie sabe si pedirle a Maduro que acepte la derrota, de nombrar a María Corina Machado como ganadora. Nadie sabe mucho qué hacer. Por eso, efectivamente, es posible que haya negociaciones, que tampoco sabemos cómo van a terminar, pero Venezuela tiene un lugar importante en la geopolítica y tiene un importante lugar en un sistema de relaciones donde está China, donde está Rusia, que nadie dice que Rusia no salga victoriosa de Ucrania, nadie dice eso si gana Trump, hay que ver. La elección de Estados Unidos va a marcar mucho, inclusive el destino de Maduro, diría yo. Hasta me animo a decir eso. Como otros destinos, posiblemente también el de Putin en el caso que gane Trump. Entonces, no sé, me parece que hay un escenario abierto y un escenario distinto que se abre con Trump en el caso que vuelva a la Casa Blanca. Con parte de esto que planteaba Esteban, vamos llegando hacia el cierre de este programa. Dimos intervenciones más puntuales para ver si alcanzamos a hacer una ronda con ambos de nuestros invitados. David, a propósito de esto último que se planteaba, ¿qué capacidad podemos vislumbrar que tenga la comunidad internacional de incidir en lo que está pasando? Y lejos de pensar en una categoría abstracta de la comunidad internacional, porque digamos ya ha habido reacciones
quizá para las izquierdas lo más sólido del eje México-Brasil-Colombia, pero tantas otras llamando ya al reconocimiento de González como presidente. ¿Qué podemos? Y esta era también una pregunta tuya de arranque, así que para esbozar incluso una suerte de esfuerzo, sobre todo analítico, más que normativo de lo que aspiramos pase en Venezuela. Digamos, recrudecerá esta posición, esta polaridad de incidencia de la comunidad internacional hacia lo que ocurre en Venezuela. ¿Costará el mismo tiempo o más de lo que costó incluso descongelar ciertas posiciones, por ejemplo la de la Unión Europea, con lo que ocurrió hace unos años? Es que si uno intenta hacer el esfuerzo, piensa que solo puede ir hacia peor el escenario en Venezuela. ¿Qué elementos podemos abonar en ese sentido? Quizá haciendo una síntesis, uno podría decir, retomando lo que ya notaba el Esteban, la importancia geopolítica que tiene Venezuela. Me parece que Venezuela es uno de esos lugares de condensación de la recomposición de la hegemonía mundial, digamos así, ¿no? De la recomposición del sistema capitalista global, del sistema de estados global. Hay varios de esos que están en guerra inclusive, y me parece que Venezuela es el nuestro acá en la región. Es ese punto de condensación del conflicto geopolítico global, de esta recomposición hegemónica. Y claro, no hemos reparado en esta conversación en que más allá de lo que han dicho Brasil y México, hay que tomar en cuenta lo que han dicho China y Rusia también. Y evidentemente ahí no hay, digamos, no hay borixismo en China y Rusia. Es como, no, reconocemos a Maduro, se acabó. Entonces, y mientras Estados Unidos hace este juego complejo, yo ahí coincido con lo que ha dicho acertadamente el Esteban igual, este juego complejo de que uno no sabe qué va a hacer Estados Unidos. O sea, efectivamente va a depender de la elección. La posición de Kamala Harris al inicio fue muy ambigua sobre qué es lo que estaba queriendo decir con aquel famoso tuit de hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano. Lo que sabemos, ¿no? Posguerra de Ucrania y demás, estos acercamientos que Estados Unidos ha tenido con Venezuela, han definido por lo menos una relación ambigua, ¿no? Pero me parece que eso precisamente es un signo de esta recomposición. Es decir, Estados Unidos no puede ir muy lejos porque al final de cuentas, de una o de otra forma, estas buenas relaciones diplomáticas de las que hablaba el Esteban hacen que Venezuela tenga al menos la sombra de China y Rusia tras de sí. Entonces, claro, el pronóstico es difícil porque obviamente estamos en proceso de transición, una transición que ya lleva un buen tiempo, pero que obviamente como son estas transiciones todavía llevará un tiempo más, y me parece que el destino de Venezuela está muy atado a esa recomposición de la hegemonía global, y creo que efectivamente la elección de los Estados Unidos será decisiva para ver por dónde va, cuál será el camino, digamos, que tiene esa disputa que está ocurriendo en Venezuela en ese plano del análisis. Esteban, vamos llegando al cierre contigo. Quedan un par de minutos para cerrar el programa. Pensando en esta misma idea que conversamos con David, que ya es, digamos, un brochazo breve planteabas tú, pero quizá en pensar también de manera más política el posicionamiento de varias izquierdas y esta papa caliente que tiene en manos el resto de países de la región respecto a lo que ocurre en Venezuela. La pregunta sería, ¿hay capacidad de mayor incidencia de las izquierdas en lo que está pasando en Venezuela, en poder canalizar una vía que facilite no sé si despolarización, no sé si al menos el acceso a la información, que ha sido la demanda, quizá el punto más consensuado entre varias de las posiciones de la comunidad internacional? ¿Qué puede hacer la izquierda con lo que pasa en Venezuela? A ver, dos datos y con esto para resumirlo. Primer dato, Maduro siempre tuvo el arte del tiempo. Siempre en este caso, siempre dilató
todo tipo de negociación con las oposiciones y alargó los conflictos, alargó el tiempo, ganó en el tiempo. Por lo tanto, ahí tenemos una forma de acción política que en Maduro está. Hay que ver si apela a esto. ¿Qué quiero decir? Me parece que el intento de algunas izquierdas de querer negociar para Maduro puede ser entendido, puede ser utilizado de dos formas, como socios que intentan destrabar la polarización o como socios que le permiten ganar tiempo y utilizar ese tiempo para desgastar la tensión social que se produce en la calle. Eso me parece que son las dos cuestiones que me parece que en este momento se van a poner en juego. Si uno toma la acción política conocida por Maduro, es alguien que va a utilizar todo lo que pueda para ganar tiempo y para desgastar a la oposición, que creo que es lo que viene haciendo en estos tiempos. Inclusive ante el pedido, digamos, de algunas izquierdas de poder negociar. Lo que va a marcar el ritmo de esto me parece que es la polarización, no la polarización social en las calles. Me parece que hay tres cosas que manejó siempre el chavismo muy bien, que uno son los ejercicios de fuerza, la calle y las urnas. Bueno, ahí me parece que es donde se va a jugar su destino. Entonces, creo que ahí lo que hay que empezar a ver en las próximas semanas cuáles son las decisiones de Maduro. Si efectivamente Maduro va a utilizar lo que plantean otros gobiernos de izquierda como un tiempo para desgastar a la oposición o como una salida, digamos, a la despolarización. Con esta idea de Esteban Isa cerramos contigo este programa. Así es, agradecemos a Esteban de Gori y a David Chávez por habernos acompañado esta tarde, por darse cita aquí en Frente Radiosa para tratar un tema complejo, pero necesario, no solo para Venezuela, sino para las izquierdas a nivel regional, diría yo. Con esto cerramos y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Gracias.